En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Nosotros, ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. Levanta tu voz con nosotros y di al Señor, ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, oh sí Señor, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres, Señor, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Vamos, dile a Él, tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Con nosotros a Él, ¿quién es como tú?
No hay nadie como tú, Jesús. Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Señor, maravilloso Dios. Escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. Alza tus manos y digámosle: cuando abres, Señor, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Para siempre, Señor, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Vamos a decirle: tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, dile a él: para siempre te adoraré. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, oh Señor, tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Vamos, dile: oh, tú eres santo, Señor, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo, Señor, que todo lo creado alabe tu poder. Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Tú eres digno, Señor, tú eres santo y digno de suprema adoración. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, oh Señor. Levanta tu voz y alábale.
grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Y grande es nuestro aplauso para ti. Oh, te adoramos, Jesús. Grande eres tu Señor. Gracias, Señor, porque has perdonado mi maldad y puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu amor. Y ese amor me invita a vivir en santidad y a no vivir más en pecado. Sobre todo y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Vamos a decirle una vez más. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Vamos, dile. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Vamos, díselo. Y nada se compara a ti, nada se compara a ti. Por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por ti, fue por mí, por amor. Dile. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí.
eso quiero adorarte hoy. En la cruz me diste tu amor sin reservas. Vamos, cantemos una vez más. En la cruz, moriste por amor. No bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Me amaste, Señor. Ahora quiero decirte que yo te amo a ti, Señor. Que yo te amo. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Rey. Y me rindo a ti. Yo te amo, Señor, y vivo para ti. Yo te amo, Señor. Dile con tus propias palabras: te amo, Señor. Te amo porque tú me amaste primero. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Una nueva oportunidad de contactarnos por este medio, de tener esta comunicación. Y bueno, quiero invitarle a que continúe con esta serie. Hoy comenzamos una nueva serie. Hoy tenemos la oportunidad de comentar una nueva serie. La serie que hemos llamado La verdadera guerra. Y el tema de hoy se llama la guerra espiritual. Y bien, estas enseñanzas están dirigidas para que podamos explicar de una manera bíblica y práctica la realidad en cuanto a lo que es llamada la guerra espiritual. Así que disponga su corazón, pongamos este tiempo en las manos de Dios y pidámosle a Él que nos dé la sabiduría para poder entender y el discernimiento para comprender lo que habla la Escritura de ello. Quiero orar y específicamente quiero poner delante de Dios esta palabra, que sea la que nos edifique y que nos construya. ¿Me acompaña? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de un nuevo día. Ponemos en tus benditas manos, Señor, esta enseñanza para que tú hables a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo venga a hacer esa obra, Señor, de convicción en nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos de manera virtual y que mis hermanos estén en la disposición de recibir tu palabra. De la misma forma, Señor, hoy pongo en tus manos todas las familias de nuestra congregación. Te ruego, Señor, que tú obres en sus vidas, que les fortalezca, Señor, que este tiempo en el cual, Señor, hemos dejado de congregarnos, ellos, Señor, hayan dispuestos, Señor, de ese tiempo para edificarse como familia, Señor, para levantar un altar, Señor, para ti. De la misma manera, Señor, ponemos delante de ti, Padre, este regreso de nuestros hijos a las actividades escolares, algo nuevo para nosotros totalmente, Señor. Gracias, Padre, porque hay medios para que ellos puedan seguir pues aprendiendo, Señor, seguir en el conocimiento, Señor, y seguir pues llevando su estudio, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, todos los enfermos de COVID. Hemos escuchado muchas personas, Señor, que se han contagiado, pero también hemos sabido de muchas personas que se han sanado y ha sido tu obra en cada uno de ellos. Te agradecemos infinitamente, Señor,
que tú hayas obrado. Gracias, te rogamos por los que aún, Señor, siguen padeciendo esta enfermedad, que tú seas, Señor, sanándoles, Padre, que los levantes de esos lugares, Señor, y que seas tú haciendo esa obra. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que han perdido algún familiar a consecuencia de este virus, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas fortaleciendo sus vidas y que tú seas, Señor, hablando a sus corazones, Padre. Y específicamente hoy quiero poner delante de ti la familia Gutiérrez Venegas, Romero Gómez, Topete Báez y Michelle Ramírez. Padre, los ponemos en tus manos. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú seas en todo momento, Padre, quien hable a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La cita bíblica base con la cual vamos a desarrollar este tema la encontraremos en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Es la segunda carta que escribe, segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Acompáñenme, por favor, abra su Biblia y vamos ahí. Hoy voy a leer primero la versión Reina Valera del 60. Ya llegó. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera, nos enseña de esta forma. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer de Cristo. Esta cita que se encuentra en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, se encuentra inmersa en una defensa que está presentando el apóstol Pablo de su liderazgo. La iglesia de Corintio había hecho algunas críticas al liderazgo del apóstol Pablo y de su ministerio. Entonces, él, presentando defensa de su liderazgo, utiliza estas palabras para mostrarnos cómo es llevado a cabo una batalla en el ámbito espiritual. La iglesia de Corinto se habían levantado falsos maestros que señalaban la incapacidad, que dudaban de la capacidad de Pablo, dudaban de su liderazgo. Y Pablo, describe más adelante y muestra que no es tal como ellos piensan. Más sin embargo, esta parte de la escritura específicamente enuncia lo que significa la guerra espiritual. Tomaremos esta parte de la fracción para comprender cuál es la verdadera guerra que libra el creyente y la forma en la que ésta debe de ser llevada a cabo. Y para comenzar, para hablar de la guerra espiritual, debemos de recordar que existen dos posiciones en esta guerra, el bien y el mal, y que ambas están en una constante lucha. Pero debemos de ir al origen de esto. Dentro de la maravillosa obra de la creación, Dios había terminado su labor. Menciona la palabra que durante 7 días Dios había creado el sol, la luna, las estrellas, había formado los mares, las montañas, los animales, las plantas y por último terminó creando al hombre. Todo estaba perfectamente planeado y cada cosa estaba acomodada en su lugar. Todo estaba sincronizado para que funcionara a la perfección. Dios no solo había creado al hombre, sino que también había dispuesto crear una ayuda idónea para él. Ambos disfrutaban del paraíso. Este era un lugar perfecto y estaba diseñado por Dios para que el hombre, su compañera y Dios tuvieran una relación en donde existiera la intimidad y la comunicación entre ellos. Sin embargo, el hombre debería de mantenerse lejos de un solo objetivo. Es decir, en el huerto solo existía una restricción, el acercarse al árbol del bien y del mal. Podría disfrutar de todo lo que existía, pero solo debía de abstenerse de comer del fruto de ese árbol.
Eso usted lo va a encontrar en el Génesis 2 del 15 al 17. Esta historia es ampliamente conocida por todos nosotros. Nuestros niños de la escuela dominical saben y han escuchado de esta. Usted seguramente lo ha leído o ha escuchado algún sermón referente a esto. La gravedad que acontece es digna de ser mencionado. No es nada agradable lo que sucedió ahí. El pecado, por medio de esta desobediencia, trajo graves consecuencias para ellos y para todos nosotros. Todas las generaciones después de Adán y de Eva cayeron bajo esto. Hasta la actualidad nosotros aún seguimos pagando ese precio. En ese momento se engendró el pecado en el hombre y hasta la fecha seguimos luchando para no ser seducidos por él. Pero ¿quién fue el artífice de tan tremenda seducción? ¿En qué mente estuvo esta maquinación para que ellos pecaran delante de Dios? ¿De qué manera fueron convencidos a rebelarse delante de su Creador? Y la Biblia presenta esta historia como un ser que apareció en forma de serpiente. En el Génesis 3:1 se habla de que la serpiente era astuta y que logró convencer para que la mujer desobedeciera la instrucción que le había dado a Adán y que había llegado a oídos de ella por medio de él. La serpiente en esta escena solo personifica a un ente de maldad que se encuentra detrás de esta traición. ¿No es el propio animal el que opera en este caso? Tras bambalinas se encuentra un ser más perverso, más diabólico, más lleno de maldad. En realidad, esta es la primera vez que aparece o que se menciona en la Biblia, pero su presencia es constante a lo largo de toda la Escritura. Esta seducción, la del huerto, es su primera aparición en escena. ¿Quién es este ser? ¿De dónde proviene? Es importante saber de dónde procede y cuáles son sus intenciones. En sí, la Biblia no hace mucha descripción de él, pero sí podemos encontrar una gran referencia si vamos al libro de Ezequiel 28 del 12 al 19. Y quiero que me acompañe ahí, por favor. Vamos a leer la escritura en esta parte. Ezequiel 28 del 12 al 19. Y dice así: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén y el jardín de Dios tenías la ropa adornada de toda clase de piedras preciosas, coralina, rojiza, peritodo, verde pálido, obdalina blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, liaspe azul, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió y te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino, hasta llegando a un fin terrible
y dejarás de existir. Perdón, has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Discúlpeme. En primera instancia, se interpreta que este mensaje está dirigido al rey de Tiro. De hecho, en algunos encabezados de algunas Biblias aparece esto y dice lamento por el rey de Tiro. Sin embargo, la descripción que se realiza difícilmente describirá un ser terrenal. La posición, es decir, intachable en todo lo que hacía, y la ubicación, que es decir, el acceso al Monte Santo, el aludirlo como un querubín hermoso que se envaneció y que se llenó en orgullo y que fue arrojado, no encaja en ninguna descripción de algún rey terrenal. Entonces, no estamos hablando del rey de Tiro, sino es la descripción muy ejemplificada de quién era Satanás en su momento. Bien, bueno, este ser de maldad dice que fue expulsado y fue enviado a la tierra. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 12:8. Y dice de esta forma: el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Acompañado de un grupo de ángeles que se rebelaron, fueron enviados sobre la tierra. Y no es mi intención ahondar mucho sobre este tema. No deseo hacer una amplia explicación de cómo opera o de cuántos son. Solo tengo la intención de que usted sepa que desde ese momento hasta la actualidad se vive una guerra constante. Y aquí me gustaría comenzar a hablar de algunas posiciones que se pueden tomar en relación a la batalla espiritual. Y podemos hablar primero de dos posturas erróneas. La primera es rechazar cualquier batalla. Es decir, la primera es tomar una postura de que no existen entes de maldad, que Satanás no opera, que no busca en todo momento hacer tropezar, tentar o acusar o condenar a los cristianos. Y esta postura puede tener un alto costo, ya que ante los embates de maldad no estamos preparados para contrarrestar o resistir de una forma o las formas en las que Satanás opera. No podemos ignorar que existe. La Biblia menciona en más de una ocasión situaciones en donde se manifiesta. ¿Y cómo hace esto? Y sin lugar a duda, la mayoría de nosotros conocemos esa escena en donde nuestro Señor Jesucristo es tentado. ¿Recuerda? En Mateo 4:1 encontramos ahí, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Este versículo, desde el 1 hasta el 11, muestra a Satanás con una de sus mayores artimañas, el engaño y la tentación. Y en esta parte de la escritura es de suma importancia, porque muestra dos posiciones, ambas basadas en la palabra de Dios. Una es por parte de Satanás, al citar la Biblia para tentar a Jesús. Y en contraparte, la respuesta de Jesús a esa misma tentación, utilizando la palabra para contestar. Esto solo deja de ver dos cosas importantes. Satanás conoce la Biblia y la mejor forma de defendernos es utilizar la misma palabra de Dios. De esto, sin lugar a duda, hablaremos más adelante. Solo quiero darle un ejemplo de lo que estoy mostrando y de que no podemos hacer caso omiso de que en verdad Satanás sí existe. La segunda postura es la de exagerar o demonizar o ver demonios en cualquier lugar. Esta postura se le ha visto mucho más utilizada en los últimos tiempos. Y existe un sinfín de prácticas que se encuentran totalmente fuera de la palabra de Dios, que se presentan como verdades, pero son totalmente distorsionadas. Y de ellas podemos hablar algunas prácticas comunes. Algunas iglesias han dado demasiado énfasis en conocer al enemigo. Es decir, tratan de descubrir cómo opera, tratan de ver cómo maquina las cosas. Desde la antigüedad han existido batallas y guerras. Entre los hombres y entre los pueblos siempre han existido guerras. Pero ninguna de ellas fueron ganadas a consecuencia de la cantidad de gente. Muchas de ellas más bien fueron ganadas
a consecuencia de las estrategias o de los planes. Los grandes estrategas militares, dicen las personas. Es decir, esas personas que tenían la visión total del campo y de manera humana podían crear estrategias para poder defender a su enemigo. Ellos podían cambiar de manera drástica el rumbo de esa batalla o de esa guerra. Mas, sin embargo, el hombre ha tratado de traer esa imagen a la iglesia y ha tomado de hacerlo como ejemplo. Ha tratado de utilizar la misma estrategia. Algunos hermanos dicen que ¿cómo vamos a vencer al enemigo si no sabemos cómo opera? La verdad es que muchas de esas personas comienzan a transitar por caminos demasiado oscuros, buscando entender cómo opera Satanás, cuáles son sus estrategias, dónde atacará, de qué forma le hará, y comienzan a poner mucha más atención a Satanás a cómo opera Dios. Las batallas que peleamos nosotros no son carnales. Sobre todo nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así dice la palabra en Isaías 55:9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En el terreno celestial, las tácticas son diferentes. No cabe duda. Hay una batalla, pero esta no se lleva a carne y sangre. Cuando asumen este rol, cuando definen, cuando determinan enfrascarse en conocer la mayoría de las estrategias de Satanás para poder atacar, terminan por distraerse del propósito al cual hemos sido llamados, que es predicar el evangelio. Y comienzan a encontrar demonios en cualquier cosa. Se esfuerzan mucho más por conocer de Satanás que de Dios mismo. Lugares en donde se habla más de guerras territoriales, conquistas espirituales o liberaciones que de su amor, su gracia, su justicia, su perdón y su poder. Lugares en donde se demoniza un refresco, una salsa, un objeto, atribuyéndole el poder de influir sobre alguien. En donde de continuo se habla de una liberación y que al pecado le llaman demonio. Donde la gente nunca termina de ser libre porque siempre tiene un demonio nuevo. En donde aprenden a culpar el pecado, en donde aprenden a culpar su pecado y creen que es un demonio. Donde no determinan reconocer su maldad y no reconocen que han fallado. Sí reconocen que Satanás pudo haber obrado para tentarlos, pero la verdad es que la decisión para pecar fue muy personal. Gente que solo necesitó la mínima ayuda para poder pecar, eludiendo una responsabilidad, el reconocimiento de nuestras faltas. Muchas de estas enseñanzas están tan enfocadas en esto que sacan a Jesús de sus púlpitos. Sus sermones ya no hablan de Jesús. Están llenos de demoniología y esto no puede suceder. Cualquiera de las dos posturas que acabo de mencionarle no son propias. Debemos de reconocer que existe Satanás, ¿sí? Y que opera, y que gobierna, y que influye, y que, como dice la Escritura, ha levantado fortalezas en nosotros para que no comprendamos o no obedezcamos la Escritura, que ha cegado el entendimiento de muchos otros, que ha logrado que muchos se desvíen de su propósito, que ha logrado sacar ministros de las iglesias, que ha logrado ahuyentar a los hombres que eran entregados de la iglesia y se han apartado de ella. Ha logrado que padres de familia que testificaban de Jesucristo hoy estén separados o divorciados. Ha logrado que mujeres que practicaban el amor a Cristo lo hayan olvidado. Son innumerables los ataques
que se ejercen sobre los fieles de las iglesias. Podemos escuchar de ministros de alabanza que continuamente declaran que ya no profesarán su fe cristiana. Muchos de ellos se han declarado abiertamente homosexuales. ¿Y qué decir de una gran cantidad de doctrinas que se han mezclado dentro de las iglesias para que se permitan cosas que Dios aborrece? Gobiernos que legalizan asesinatos, legislaciones de Estado para que el Estado pueda tomar gobierno sobre nuestros hijos. So condena de que si no nos sometemos a su voluntad, pueden quitárnoslo. Estas y muchas otras manifestaciones son reales y son a consecuencia de un gran incremento de la maldad. Una, por la propia degradación del hombre, y otra parte, por la gran libertad en la que opera Satanás. No podemos cerrar los ojos ante ello. Es una realidad. Todas estas maquinaciones tienen un propósito. Todas estas formas en las que se ha sucumbido el hombre hacia ello es obra de Satanás. Es cierto. Nuestro enemigo no es visible. No lo podemos observar a simple vista. No sabemos cómo opera. Muchas veces solamente vemos el resultado de sus maquinaciones. Continuamente dando dardos sobre la mente de las personas, incitando a que caigan en un pecado, doblegando sus voluntades. Es difícil, es cierto, se vive una batalla. Pero yo quiero decirle algo. Dios conoce los planes y conoce las acciones de Satanás y de todo su séquito. Y la única forma en la que usted y yo podemos sortear esta batalla es dependiendo totalmente de Dios. Yo tengo una buena noticia, aunque lo que le acabo de decir suene muy desalentador. Puede ampliar nuestro panorama. Tenemos un enemigo que nos ataca sin cesar. Desconocemos de qué forma lo hace, que es certero con sus ataques y que a simple vista pudiera parecer muy poderoso. Quiero darle una buena noticia. Esta batalla ya ha sido ganada. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo ha ganado esta batalla. Ahí despojó a las autoridades y triunfó sobre ellos. Dice en Colosenses 2:15, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Entonces sí podemos recapitular un poco en esto. Sí, sorteamos una batalla, pero la guerra está ganada. Nuestro Señor Jesucristo ha despojado de toda autoridad. Esta sola realización, es decir, la obra en la cruz, cambia totalmente el tono de nuestra batalla. ¿Batallamos con el enemigo? Sí. Y seguiremos batallando con él. Pero él ya ha sido derrotado. Y él no puede forzarnos a hacer nada. Puede ponernos tentaciones, puede ponernos a obstáculos, pero no puede hacer algo más allá que eso. No puede tener autoridad sobre nosotros. Y eso es una muy buena noticia. ¿A quién de los guerreros antes de entrar a batalla se le dice: la batalla está ganada? Eso es lo que nosotros hemos logrado. Esta guerra ha sido ganada. En la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo ha derrotado, y hoy usted y yo tenemos la victoria. En cada momento nosotros debemos
de recordar a quién vamos a servirle. Entendemos que si bien esta derrota, la de Satanás, nos ha librado de la autoridad de él, estamos todavía bajo el poder. Estamos viviendo en este mundo, bajo su gobierno muchas veces. Muchas veces, o en algunas ocasiones, pareciera ser que la gente representa a Dios y a Satanás como si ellos libraran una batalla de uno a uno. Esto es un engaño. La realidad es que no hay punto de comparación. Dios es un ser sumamente superior y Satanás es un ser creado por él. Entonces, no hay ni punto de comparación, hermano. Él es un ser limitado en poder y en fuerza, y Dios es todopoderoso. Satanás es un enemigo derrotado. Usted y yo debemos de saber que existe, sí, pero más bien debemos de darle el énfasis a conocer a aquel que ha ganado por nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Debemos de pensar cómo opera. Sí, debemos de saber que trata de engañarnos, que trata de mentirnos, que tratará de acusarnos, pero no debemos de ir más allá, hermano. No debemos de hacer tal énfasis que veamos en todo un demonio. Debemos de estar firmes, usted y yo. Debemos conocer la palabra, que es nuestra arma de defensa. Debemos de estar alertas ante las acechanzas del diablo para poder resistir a sus embates. Debemos de estar firmes, hermano. En 1 de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Ese es el llamado que se nos hace, a resistir, hermano, a mantenernos firmes, a guardar nuestra fe. Esa es la batalla que llevamos el día a día. Satanás ha levantado pensamientos equivocados sobre la mente de los cristianos, al hacerles creer que dentro de estas luchas lo hacemos con estrategias inefectivas o con enfoques erróneos. La verdad es que si nosotros nos mantenemos en el orden de Dios, nos sujetamos a la voluntad de la palabra, hermano, no tenemos por qué batallar. Quizá tendremos que pasar por algunas circunstancias, sí, hermano. Algunas tentaciones, sí, hermano. No nos libraremos de algunas de ellas, no. Quizás hasta sean permitidas, como Job. Pero todo esto tendría un propósito para usted y para mí. Que nuestra fe se mantuviera firme y que verdaderamente nuestra fe fuera probada. Y hasta este punto usted podría decirme: bueno, si Satanás está vencido, ¿por qué seguimos luchando contra él? La verdad es que Satanás busca en todo momento que usted y yo abandonemos el camino. Él busca y buscará muchas estrategias para que usted y yo desertemos de esta carrera de la fe. Pondrá delante de nosotros 1 y 1000 obstáculos. Debemos de ser conscientes de ello, hermano. Debemos de hacer frente a todo esto confiando en Dios y utilizando todas nuestras armas espirituales, de las cuales hablaremos en diferentes temas. Y si bien luchamos para resistir, para continuar en este camino, porque los embates de Satanás continuarán invariablemente, también luchamos por rescatar a aquellos que están del otro bando. Esta es una guerra en donde nuestro propósito es tomar prisioneros, si lo pudiéramos llamar así, del otro bando. Y la forma en la que usted y yo logramos rescatar a aquellas personas que se encuentran cautivas
es predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando le digo que estamos luchando en una banda del otro lado, nosotros tratamos de rescatar a aquellas personas que no han llegado al conocimiento de la palabra. Y no son nuestros enemigos. No debemos de pensar como ellos. Más bien debemos de pensar como seres cautivos que no han llegado al entendimiento, que la luz no ha llegado a sus vidas. A ellos no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y nosotros, usted y yo, tenemos la encomienda de predicarles la palabra de Dios, de hablarles de esta hermosa obra, de ver cómo Dios manifiesta su gracia y su favor en el corazón de todos ellos. Pedir que ellos vengan al conocimiento de la luz, que llegue el entendimiento a sus vidas y que puedan disfrutar de una vida eterna. Por eso, hermano, por eso también seguimos luchando. Para mantenernos firmes, sí, pero alcanzar también a los que se encuentran cautivos. Cuando hacía esta reflexión o este tema, recordaba una película y se me hacía lo más propio. Se llama Rescatando al Soldado Ryan, y a breve remembranza de esta película, habla de ir a rescatar a una persona que se encuentra en el frente de batalla, en el cual se gastan grandes recursos para poder ir a rescatarlo. De hecho, se manda un batallón y mueren personas tratando de llevar a cabo esta misión con el único propósito de regresarlo a su ciudad. Así debería de ser con nosotros, hermano. Quizá gastaremos recursos, tiempo, esfuerzos, cansancio, agotamiento, desveladas, hermano, por una sola persona. Pero esa persona, hermano, si logramos que conozca de Jesucristo, sería una gran bendición. Vale la pena. Así como en su momento en esta película decía, es demasiado recurso el que están gastando para ir a recoger a una sola persona. Así nosotros, hermano, en ese mismo sentir, deberíamos de tener esa disposición de gastarnos a nosotros mismos por una sola persona, hermano. Por uno solo. Quiero terminar esta reflexión de esta manera. Juan Knox es un hombre que influyó dentro de la reforma de la iglesia, y él se encontraba en su lecho de muerte, y cuando se le preguntó a causa de su suspiro muy profundo que él había realizado, habló de esta forma: durante mi frágil vida sostuve muchos altercados y luchas con Satanás, pero ahora ese león rugiente me ha atacado de una manera furiosa y ha usado toda su habilidad para devorarme. Antes, con frecuencia, él había puesto mis pecados ante mis ojos, tratándome de desesperar y ofuscarme con las fascinaciones del mundo. Pero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no pudo prevalecer. Ahora me ha atacado de otra manera, dice. Esta serpiente astuta se ha esforzado para convencerme de que no merezco el cielo ni las bendiciones eternas por el fiel desempeño de mi ministerio. Pero doy gracias a Dios porque Dios mismo me ha capacitado para vencer y ahuyentar a este enemigo tan fiero. Hasta en el último momento, hermano, Satanás buscará desviarnos, que nuestra fe desmaye, que nosotros sucumbamos. Esa es la batalla que libramos todos los días y que libraremos todo el tiempo. No podemos ignorar, hermano, que tenemos un enemigo que se empeña en buscar nuestra caída, que es astuto, que es perverso, que es mentiroso y que maquina la maldad. Mas como menciona la Escritura, debemos de ser vigilantes porque Él está buscando a quien devorar. No debemos ignorar sus maquinaciones.
debemos de hacer frente por medio de la sabiduría de Dios, no con estrategias humanas. Escuche esto, no con estrategias humanas, sino con la sabiduría divina de Dios. Dios ha ganado esta guerra por medio de Jesucristo. Sin embargo, nosotros debemos de sortear algunas batallas. Como soldados fieles, mantengamos nuestra posición y estemos preparados para presentar una férrea defensa de nuestra fe, todo sea en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque no desconocemos, Señor, que existe la maldad, porque no desconocemos que tenemos un enemigo que se opone principalmente, Señor, a que tu palabra sea predicada. También obra, Señor, trayendo a nuestros pensamientos fortalezas que impidan que esa palabra podamos ponerla por obra. Obra también, Señor, tratando de maquinar maldades contra nosotros. Utiliza dardos para hacernos creer indignos. Manda pensamientos, Señor, que nos hacen dudar. Que nuestra fe no desfallezca, que seamos valientes, que nos mantengamos firmes, Señor. Que atesoremos verdaderamente, Señor, todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Que tu gracia y tu favor nos sostengan. Y que podamos prevalecer, Señor, en esta batalla. Esta guerra ha sido ganada, pero aún hay mucho por luchar. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y entendidos en lo que tú quieres hacer. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Nos vemos pronto, primero Dios.